se ha presentado el contencioso sobre el clúster Maestrazgo. El contencioso se ha presentado en Madrid porque es un proyecto que depende del Ministerio y ha sido ya admitido a trámite por el juzgado. ¿Por qué se ha presentado el contencioso? Es decir, causas del contencioso. Primero, el proyecto que se aprobó no se corresponde con lo que fue sometido a información pública. Es decir, se sometió a un proyecto de información pública que luego se ha ido cambiando a lo largo del procedimiento administrativo, de tal manera que prácticamente el proyecto final con el proyecto inicial tiene algunas coincidencias, como el nombre, pero incluso poco más, porque este proyecto se presentó como 22 parques, luego se tramitó como un único parque llamado Clúster Maestrazgo, con una única evaluación de impacto ambiental. Se ha vuelto a desacumular en 20 parques, 2 se eliminaron. Estos 20 parques recibieron la autorización administrativa previa y en ese momento estamos. El recurso de alzada, se presentaron 20 recursos de alzada y no sabemos si van a otra vez acumular el procedimiento o desacumular, lo cual es una práctica nada recomendable. Se omitió una evaluación ambiental estratégica. Cuando un proyecto es de un volumen suficientemente grande para que afecte a un ámbito muy importante, lo que hay que hacer antes de evaluar ambientalmente es hacer una evaluación estratégica. Es decir, estratégicamente a todos los municipios y a todo el entorno donde afecta se puede implantar el parque y a partir de ahí empezar el procedimiento. Esto no solo en este proyecto, sino en general se está obviando. Hay un incumplimiento claro de las normas urbanísticas cuando en lo que es la autorización previa, porque la Dirección Provincial de Urbanismo, se llama así, sí, ¿verdad? Pues estos emitieron un informe en el cual prácticamente un tercio de los sitios donde iban ubicados molinos, que es suelo calificado como rústico especial, ponía el propio informe que no, y con mayúsculas lo pusieron, se podían instalar parques. Luego, a lo largo del procedimiento, ha ido cambiando el criterio. Hubo solicitud de modificación de normas urbanísticas por parte de algunos ayuntamientos, hubo una primera matización del Consejo Provincial que dijo que, bueno, el INAGA dijo que evaluación ordinaria y luego cambió a evaluación simplificada y al final ha habido como una medio autorización urbanística. Pero cuando se publica la DIA, el único informe que había era negativo y la DIA no lo tiene en cuenta. Durante la participación pública, evidentemente, ha habido una deficiente información, porque ha habido 22 adendas presentadas a este proyecto. Adenda significa que al proyecto se iban presentando añadidos. 22 no es una por un tema menor, sino que es prácticamente, como os decía, haber cambiado. El periodo de alegaciones fue claramente insuficiente. Es decir, es un proyecto que tiene 44.000 folios. Esos 44.000 folios, estudiarlos en un mes para gente que no somos expertos y que no nos dedicamos a esto, pues la verdad es que fue un trabajo bastante arduo y compartido por mucha gente y gracias a eso se pudo presentar. No se ha acreditado la fecha de otorgamiento de la autorización, es decir, se han incumplido las concepciones medioambientales y la capacidad técnica y económica del proyecto. Es decir, cuando se da la autorización tiene que haber un informe de la Comisión Nacional CMNC de la competencia, en la cual dice que la empresa tiene capacidad técnica y económica. Este informe no existe, porque, claro, capacidad económica de una sociedad limitada que tiene un capital de 3.000 euros, pues difícilmente puede acometer un proyecto valorado en cerca de 700 millones de euros, por lo menos cualquiera que entienda un poco de cuentas. Entonces, esto es infringir la Ley 24/2013. La Directiva Hábitats, que es una directiva que afecta aquí muy seriamente, y como luego van a hablar, yo no voy a extenderme, a tema de Red Natura, también se ha infringido claramente, porque ellos dicen que se podrán volver a rectificar todas las afecciones. Es muy difícil, porque tanto la directiva, lo que recoge la propia declaración como C de este espacio, que es Red Natura 2000, que es Gúdar Maestrazgo, todas las especies y todas las aves y todos los espacios de interés comunitario, los HAID, que aparecen, va a ser muy difícil que no tengan ningún tipo de afección. Hay un impacto severo sobre el paisaje, es un paisaje con unos valores reconocidos entre 8 y 9 en su mayor parte y evidentemente no lo van. Y este paisaje está incluido dentro del Parque Cultural del Maestrazgo y el Geoparque del Maestrazgo. Si uno de los valores de un geoparque es su valor paisajístico, evidentemente va a quedar muy degradado.
y no hay ningún análisis sobre la cantidad de explotaciones de carácter intensivo o extensivo que hay en el entorno que van a verse afectadas. Todas estas causas es lo que motiva que hayamos llegado hasta aquí, porque primero fue presentar alegaciones, no se contestaron, no se hizo ninguna referencia a ellas más que una referencia de 3 líneas en la declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental que ha sorprendido a todo el mundo, incluso a los informantes, en el sentido de que nadie concibe cómo se puede declarar ambientalmente compatible unas incompatibilidades tan claras. La autorización administrativa previa quitaba algunos molinos, se pasó de 161 a 125, pero si eran de una potencia de 6,1 se pasó a 7,1, por lo cual la potencia del parque sigue siendo prácticamente la misma. Esto es una forma, pues, por no decir engañosa, de conseguir lo mismo poniendo menos. El recurso de alzada no ha sido contestado. Eso es verdad que nos ha dado la posibilidad del contencioso demorarlo, porque el recurso de alzada se presentó ya en el mes de julio y a esta fecha nadie lo ha contestado, y en este momento lo que se presenta al juzgado, ya digo, ya ha sido admitido a trámite, es el recurso de alzada con el objeto de ¿qué? Y estos son los objetivos, y acabo, de paralizar el proyecto, es decir, no queremos que se empiecen las obras y luego se dictamine, y por eso se han pedido medidas cautelares que deberá decidir el juez si realmente las toma o no las toma, con el objeto de proteger el Parque Cultural y Geoparque del Maestrazgo, que es una apuesta que lleva 30 años en el territorio, en la que se han invertido fondos, se han invertido esfuerzos, se han invertido actividades, y ahora de pronto, pues, hay quien dice que no va a desaparecer, pero evidentemente sus valores desaparecen. Con el objeto de conservar la Red Natura, que es un propósito que hemos adquirido con la Comunidad Europea, conseguir un mejor desarrollo del territorio, aportar en positivo y plantear la soberanía energética de los ciudadanos, y no esta invasión de proyectos que este fue el primero que se presentó, pero que luego han ido sucesivamente apareciendo y a los cuales estamos dispuestos a seguir añadiendo otros contenciosos. Es decir, esto no es un contencioso, y ahora sí que termino, contra alguien en concreto, sino contra una forma de hacer en concreto en la provincia. Y esto tiene unas consecuencias. Entonces, Juan Antonio Kiko nos va a hablar de las consecuencias que tiene para un proyecto que ellos tenían planteado en el Maestrazgo. Pues teníamos un proyecto de reintroducción avalado por la Comisión Europea, un proyecto LIFE, que hemos tenido que suspender porque nosotros iniciamos el proyecto de recuperación de la especie en el Maestrazgo en el año 22, y a final de año del 22 es cuando se hace la declaración de impacto ambiental. Una vez que conocemos la declaración de impacto ambiental, pues hacemos una pregunta a la comisión, porque claro, la reintroducción supone la liberación de ejemplares en un entorno donde se pretende, como ha dicho Javier, instalar 120 aerogeneradores que pueden causar, como os comentaré más tarde, problemas de mortalidad a la especie y a otras especies similares. Le consultamos a la comisión, en este caso, qué es lo que deberíamos hacer, y ellos, por un principio de precaución, nos dicen que paralicemos la suelta de ejemplares. No el proyecto en su totalidad, que también os comentaré algunos otros aspectos del proyecto, pero sí la suelta de ejemplares, que es la parte fundamental del proyecto. Es la primera vez que se produce esto a nivel nacional, que un proyecto de recuperación de una especie amenazada, como es el quebrantahuesos, se tiene que paralizar porque se pone en marcha un proyecto que va en contra totalmente de la conservación de la especie que se pretende recuperar. Yo voy a fijarme un poco en el tema de los impactos. ¿Qué impactos puede causar, en este caso, la puesta en marcha de este proyecto? Bueno, indudablemente, con respecto al primer impacto importante, es el tema de la colisión. Por otro lado está todo el tema de molestias y desplazamientos por la misma presencia de molinos, en este caso ya sea por el ruido o la iluminación, el efecto barrera que puede causar en uno de los mejores corredores ecológicos que tenemos en Aragón, dentro del sistema ibérico, como es esta parte del Maestrazgo, la destrucción de hábitats, que eso entra dentro de lo que sería la destrucción, en este caso de hábitats de interés comunitario dentro de la Red Natura 2000, y luego hay una cuestión que también de afección a unas especies muy concretas, que en este caso son los murciélagos, que se llama barotrauma, que esto se produce por un cambio de presión en el movimiento de las aspas que provoca la mortalidad, en este caso de los murciélagos. Para que os hagáis una idea de lo que supone los impactos de estas, de lo que se ha estimado que supone
impacto de mortalidad en animales, ya sea aves o en este caso mamíferos como son los murciélagos, pues más o menos se calcula que pueden estar muriendo ya actualmente entre 2 y 4 millones de animales por los aerogeneradores. Tener en cuenta de lo que se nos muere, o sea, de lo que aparece o lo que se puede recuperar más o menos, también hay una estima. Se encuentra 1 de cada 8 animales que muere debajo de un aerogenerador. Y en el caso del quebrantahuesos ya tenemos un caso de mortalidad, no concretamente en España, sino en Holanda. Entonces, bueno, nosotros hicimos un análisis una vez que se aprueba la declaración de impacto ambiental de la instalación de estos 100 aerogeneradores con respecto a lo que podía suponer de mortalidad con respecto a la especie, y este informe que enviamos a la comisión, bueno, ponía blanco sobre negro que había altas posibilidades de mortalidad de la especie. Bajo este precepto, pues bueno, nosotros, como os he dicho, paralizamos una parte del proyecto, no toda. Seguimos trabajando, sigue habiendo gente en el territorio trabajando en el maestrazgo, en este caso con otras cuestiones, como por ejemplo la corrección de tendidos eléctricos y el seguimiento de los ejemplares que ya hemos soltado. Soltamos 2, uno murió, y luego también muy cerquita, en la Comunidad Valenciana han soltado 14 ejemplares. 14 ejemplares que, bueno, están ahí y que a futuro veremos a ver qué es lo que pasa con ellos en el caso de que se implante el proyecto. Bueno, básicamente estos serían un poco los datos de información con respecto a los impactos, y luego también quiero resaltar la pérdida de oportunidad del desarrollo de otros proyectos en el territorio, porque estamos hablando de la implantación de un modelo industrial en el ámbito rural, con un modelo muy concreto, pero se pierde la oportunidad de desarrollar proyectos que, por ejemplo, con nuestro proyecto de la Comisión Europea queríamos desarrollar de ecoturismo, por ejemplo, o en este caso de poner en valor, porque nosotros siempre que desarrollamos un proyecto de reintroducción en un territorio buscamos aliados y buscamos, en este caso, gente que pueda contribuir al propio proyecto. Y aquí teníamos ganaderos, en este caso de la raza ojinegra, que quieren y les gustaría colaborar en el proyecto. Queríamos poner en valor esta raza a través de la especie, con una marca que tenemos, pero esto de momento está también paralizado a consecuencia del propio proyecto. Entonces, indudablemente no solo afecta a la biodiversidad, sino que, como muy bien sabéis, afecta al modelo de desarrollo socioeconómico del área donde se van a implantar estos en este caso, estos parques eólicos, y creemos que ahí había, en este caso, que haber hecho una reflexión y haber hecho una planificación que desde el ámbito del Gobierno de Aragón nunca se ha querido. Y ya básicamente con eso, ya luego ya me preguntáis lo que consideréis. La plataforma del Alto Maestrazgo de Castellón, en la que han trabajado tanto la sociedad civil junto con algunos ayuntamientos, y no han podido asistir y nos han mandado unas declaraciones. Desde la plataforma Noramat Comarques de Castelló y con vecinos y vecinas de los municipios afectados por la línea de muy alta tensión, concretamente Portell, Torres y Morella, nos sumamos a la causa penal contra el proyecto Clúster Maestrazgo de Forestalia por las graves afecciones que tiene la línea de muy alta tensión a través de nuestras comarcas, ya sean desde el sector primario hasta las afecciones por espacios de sensibilidad ambiental, como la salud de los vecinos y vecinas de esta comarca. En esta comarca ya tenemos 293 aerogeneradores y infraestructuras de energía más que necesarias para cubrir nuestras necesidades, y por tanto creemos que esta es una infraestructura completamente innecesaria, y por este motivo decidimos sumarnos a la causa penal por los posibles delitos que se han producido en el proceso de adjudicación y de la línea, tanto como por el delito ambiental. Yo lo primero que queríamos transmitir es dar las gracias a todas las personas que han realizado aportaciones económicas a los crowdfunding que ha desarrollado tanto la plataforma Paisajes de Teruel como el Movimiento Ciudadano de Teruel Existe. Todo ese apoyo que han dado
con su esfuerzo económico para defender una de las zonas de la provincia de Teruel. Ahora se ve utilizado en ese objetivo que hemos planteado para pagar este recurso de alzada al que nos enfrentamos. Y seguro que vamos a necesitar la colaboración de la sociedad para defender más zonas de la provincia. Así que lo primero es darles las gracias y que sepan que vamos a seguir hasta el final y que cuando pidamos ayuda vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer para defender ese territorio, que es lo que deseamos muchísima gente, muchísimos turolenses. También quiero dar las gracias a la unión que hemos generado las entidades para enfrentar esto. Es muy complicado. Hemos ido haciendo alegaciones, denuncias, recursos de alzada, pero cuando llegamos al último paso judicial es muy duro y es muy complicado y costoso el poder enfrentarse a ellos. Para ello solo es posible haciendo lo que hemos hecho, haciendo un ejercicio todos de cordura, de honestidad, de generosidad y uniéndonos para poder trabajar y defender nuestro territorio. Eso es lo que hemos hecho las 4 entidades que estamos aquí y que demuestra que como juntos sí que podemos enfrentarnos a esta grande especulación que estamos sufriendo. Estamos ante el caso del maestrazgo. Posiblemente es el caso donde más se ve que esto no es una transición, es una transición no ecológica y es una transición especulativa. Porque estamos ante uno de los casos más graves que hay en España, ante el clúster de renovables, el proyecto de renovables más grande del país, y en una de las zonas, o en la zona de más valor medioambiental en el que se están implantando. Es una zona con un valor que en Aragón podríamos decir que después de Ordesa va el maestrazgo y nadie te dice lo contrario. Es una de las zonas que podrían ser un parque natural o un parque nacional de España sin ningún tipo de problema, porque tiene una cantidad de valores naturales tremendos. Así está en Renatura, en especies protegidas, pero tiene un patrimonio inmenso a nivel naturaleza. Un montón de especies protegidas, tiene plantas endémicas, tiene geológicamente, o sea, lo mires por donde lo mires. Pero es que además de tener ese valor en su naturaleza, que es la que en teoría le defiende, tiene un patrimonio cultural inmenso, un patrimonio histórico brutal. Que nadie podría imaginarse que el Miteco pudiese aprobar aquí semejante proyecto. Nadie. Era imposible, porque si se aprueba esto, se podría aprobar en cualquier lugar. O sea, podrían llegar en pleno Ordesa y poner unos picos de Europa. O sea, de verdad que no hay más lugares en España para destrozarlos, transformándolos industrialmente. Hay cientos de lugares en España que pueden ser más o menos idóneos o no idóneos, pero bueno, su daño es menor. Pero en la vida se le hubiese ocurrido a nadie hacer esto. Y que esto lo tengamos que parar la sociedad de los tribunales es una vergüenza. Es una vergüenza y demuestra, vuelvo a repetir, que esta transición es no ecológica. Es una especulación. Porque si ellos hablan si hablamos estamos hablando del mayor destrozo de la biodiversidad y de la naturaleza, de la historia de este país, lo que está ocurriendo. Esto es el ejemplo más flagrante. Hay otros muchos en lugares que a lo mejor no son tan valiosos, pero esto no puede ser. O sea, ¿qué transición es esta que va a generar el mayor destrozo? ¿Qué queremos, salvar un planeta destrozando nuestro país? ¿Destrozando las provincias de sacrificio? Esto no tiene nombre. Hay muchos lugares donde puede hacerse esto y lugares donde jamás se plantearía esto. Y el maestrazgo es muy evidente. Hay muchos más, o sea, cuando ellos hablan de los problemas con el CO2, ¿alguien se ha hecho una idea de la deforestación que va a producir que en estos paisajes pasen todas esas líneas eléctricas y se pongan todos esos molinos? ¿Cuánto CO2 vamos a dejar de capturar con todos esos bosques adultos? Y todos esos bosques lo que harían durante 30 años. No, ese CO2 no importa, ¿no? Solo importa el CO2 que es del mercadeo, el que plantan el que plantan las empresas para compensar el CO2. Pero el CO2 que captura estas provincias y su naturaleza actualmente, ese no importa. Igual podríamos hablar del CO2 que se puede provocar cuando hay incendios, porque creo que los incendios todos nos dan miedo y todos somos sensibles, sean donde sean. Pues esta es una de las zonas con más riesgos de incendio del país. Hay un alto, una masía, desde donde vamos a ver muchas veces el impacto que hay, que se llama la masía del Rayo. Es una de las zonas con más rayos de España. Colocar allí aparatos de 200 metros, que son auténticos pararrayos, en medio de estos bosques, es muy fácil garantizar cuál va a ser su futuro. Que el futuro del maestrazgo será un gran incendio que lo destrozará entero.
Así podrán, supongo que a lo mejor algunos piensan que así podrán llenarlo con más molinos. Pero esto es real, esto no es ninguna fantasía. Y ahí hablamos del CO2, hablamos del CO2 que produciría ese incendio, hablamos del CO2 que dejaría de capturar toda esta masa boscosa tan importante en España, o no, o de este CO2 no hablamos, solo hablamos del otro, ¿verdad? Como digo, esto no es una transición, es una transición no ecológica, sin ninguna duda. El futuro del maestrazgo, ¿cuál va a ser? Hemos hablado de que es una de las zonas con mejor patrimonio natural de España, pero sabemos los pueblos que tiene, el patrimonio histórico que tiene. Cuando se formó la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, no había ninguna comarca en España que tuviese más pueblos bonitos de España que el Maestrazgo. Es decir, su potencial como recurso turístico es envidiable, mayor que casi de ninguna comarca. Y si no ha conseguido desarrollarse más, como por ejemplo ha sido el caso del Matarraña, donde es la actividad principal en la generación de empleo al 65%, pues a lo mejor tenemos que mirar qué no hemos hecho o qué hemos hecho mal para que pueda desarrollarse más el turismo, que ya está desarrollado, pero mucho más. Mucho más, ¿por qué? Porque el Maestrazgo tiene una cualidad que está a 1 hora y cuarto de 11 millones de turistas, que es la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana hay 11 millones de turistas, con muchísimo turismo extranjero. O sea, es un sitio muy accesible, mucho más accesible que zonas del Pirineo o zonas de los picos de Europa. Y si tenemos todo ese potencial y tenemos el turismo al lado, ¿qué podemos hacer para que se desarrolle ese sector? Ese es el futuro del Maestrazgo. Y si el futuro del Maestrazgo no se trabaja y lo que se ha hecho se paraliza, se ignora y se decide implantar una actividad que no genera empleo y que destroza ese recurso que tiene, su futuro es negro. Tan negro como el de muchos lugares que pierden población y tan negro por muchos lugares donde no hay empleo. Esto es claro, es evidente. Luego puede venir quien quiera defendiendo las migajas que entren ayuntamientos que deberían pedir más financiación a las administraciones estatales y autonómicas. Igual que los servicios, que los pagan los ciudadanos de allí, igual que pagamos los impuestos los demás y tienen derecho a ellos. Pero el futuro del Maestrazgo, si se hiciese esto, es negro y esperemos que lo paremos. Creo que el Maestrazgo es una gran desconocida para todos, para muchos turolenses, para aragoneses y para mucha gente de este país. Y a mí me gustaría invitar a la gente a que suba arriba a la excursión, suba arriba al Maestrazgo, se escape un día, o se vaya un fin de semana, o se vaya un puente. Que vaya allí y que vea esos paisajes. Que se imagine si es posible que de verdad se pueda hacer esta barbaridad. Porque cuando lo ves dices, no es posible, no puede ser. Es lo que dice cualquiera cuando ve esos paisajes, le dicen, por todo eso va lleno de molinos, todo eso va lleno de líneas eléctricas. Que suban a ver eso, que suban a ver si es posible, que suban a ver si eso es una transición ecológica. Y sobre todo que suban a disfrutar y admirar lo que tenemos allí, esa joya que tiene España en patrimonio natural y en patrimonio cultural. Esperamos que no tengan que subir para verlo antes de que lo destrocen porque lo consigamos para en los tribunales. Pero yo no perdería la oportunidad de cuanto antes hacer un plan de subir al Maestrazgo a disfrutarlo, a conocerlo y a ser consciente de la barbaridad que se plantea, por si acaso. Es inimaginable que estuviese pasado. Y por último, quiero decir que después de tanta lucha que llevamos, tantos años con todos los procesos, que lleva un inmenso trabajo de gente altruista que está ayudando sin parar, gente que está colaborando cuando hemos hecho estos crowdfunding, y nos estamos dando, como ha contado Javier, de cabezazos contra una pared en la cual parece que no hay nadie, no escucha a nadie, a la sociedad y a todos los derechos que hay, a todos los procedimientos que antes se hacían de una manera diferente. En este momento no tenemos nada más que confiar en la justicia. Confiar en que esto es tan evidente que no hay ninguna duda de que la justicia tiene que actuar y decir que de verdad que no hay un lugar, puede haber un lugar un lugar más evidente donde no se puede hacer esta barbaridad de transformación industrial. Si hay algún lugar, es el Maestrazgo. Y eso creo que en la justicia se tiene que ver fácilmente para poder solucionarlo. Ahora es muy importante también todo el tema de las cautelares, porque aquí parece que tienen mucha prisa para poder y empezar cuanto antes. Hay otros muchos temas que iremos tocando. Hemos hablado de deforestación. Podemos hablar de que en el proyecto pone que no van a utilizar el agua del Maestrazgo. En el Maestrazgo hay problemas de agua para la ganadería. Y pone que no van a utilizar ni una gota de agua en el proyecto. Lo pone, así está aprobada la DIA. Pero las plantas de hormigonado ya las están planteando de arriba, para utilizar el agua del Maestrazgo. Ya veremos lo que cumplimos de lo que dice la Declaración de Impacto Ambiental. Y como esto, otras muchas cosas. Entonces, ahora lo importante son las cautelares, que se esperen para que la justicia haga su trabajo y decida si esto es normal
o esto es la barbaridad del siglo planteada en este país en una de las zonas de más valor medioambiental.